Hola chicos, ojalá que se encuentren bien. La clase de hoy lo que vamos a hacer es una recapitulación de todo lo que es el siglo XX hasta lo que hemos visto. Sé que suena extenso, pero lo voy a hacer muy resumido. La imagen que tenemos a continuación refleja muy bien la consecuencia de todas estas guerras mundiales que estamos viendo. Bueno, esta imagen corresponde al año pasado, pero es para recapitular eh, qué significa. Esto refleja claramente lo que es el imperialismo. Si se fijan, ahí están todos los representantes de cada nación y tienen a ese círculo que se quieren dividir el mundo, en este caso ahí dice China, pero entre comillas lo que se quieren dividir es el mundo y para repartírselo territorialmente, económicamente, poblacionalmente, todo lo que significaba y todo lo que llevaban, el significado qué es lo que significaba, o sea, en el sentido, valga la redundancia, de que si hay un territorio que ellos querían incorporarse, eso significa que ese territorio era propio. La cultura, influían a la gente que estaba ahí culturalmente, eh, educacionalmente, eh, todo. Entonces, al final de cuentas, era adquirirse un territorio más. Por eso esto es un claro ejemplo de eso. De forma un poco de caricatura, pero refleja realmente lo que es. Y esto es la causa de la Primera Guerra Mundial. Este dominio del mundo, tratar de comerse, de adquirir el mundo de la forma que fuera. Hola chicos, ojalá que se encuentren bien. La clase de hoy lo que vamos a hacer es una recapitulación de todo lo que es el siglo XX hasta lo que hemos visto. Sé que suena extenso, pero lo voy a hacer muy resumido. La imagen que tenemos a continuación refleja muy bien la consecuencia de todas estas guerras mundiales que estamos viendo. Bueno, esta imagen corresponde al año pasado, pero es para recapitular qué significa. Esto refleja claramente lo que es el imperialismo. Si se fijan, ahí están todos los representantes de cada nación y tienen a ese círculo que se quieren dividir el mundo, en este caso ahí dice China, pero entre comillas lo que se quieren dividir es el mundo y para repartírselo territorialmente, económicamente, poblacionalmente, todo lo que significaba y todo lo que llevaban, el significado qué es lo que significaba, o sea, en el sentido, valga la redundancia, de que si hay un territorio que ellos querían incorporarse, eso significa que ese territorio era propio. La cultura, influían a la gente que estaba ahí culturalmente, educacionalmente, todo. Entonces, al final de cuentas, era adquirirse un territorio más. Por eso esto es un claro ejemplo de eso. De forma un poco de caricatura, pero refleja realmente lo que es. Y esto es la causa de la Primera Guerra Mundial. Este dominio del mundo, tratar de comerse, de adquirir el mundo de la forma que fuera. Bueno, siguiendo con esta misma línea, tenemos la Primera Guerra Mundial. Si se fijan, a lo que estamos estudiando hoy en día, que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial tiene otra estructura, otras técnicas de guerra y obviamente otro estilo, otras armas, otra tecnología, etcétera. Acá están en una trinchera, no sé si se acuerdan lo que vimos en relación al año pasado, donde vivían ahí prácticamente y al final de cuentas se consideró una de las grandes guerras por la cantidad de muertes y todo, pero también es por el impacto que tuvo por ser la primera. Bueno, en este periodo de entreguerra que estamos viendo, tenemos seguidillas de imágenes que nos explican un poco qué significó este periodo de entreguerra. Ya pasada la Primera Guerra Mundial, tuvo sus consecuencias, que fueron a nivel económico, social, cultural. Y obviamente la sociedad, al tener una especie de conflicto, al tener algo que los afecta, van a haber consecuencias. Y lo que tenemos acá en todas estas imágenes son las consecuencias de este gran conflicto que fue la Primera Guerra Mundial. Primero abajo, ese grupo de mujeres que refleja claramente lo que es los locos años 20, la transformación de la mujer.
¿Qué pasa con la mujer aquí? Si se fijan, no hubo mucha injerencia, no hay mucha participación de la mujer en estos periodos. Pero realmente la hay. Eso es lo que vamos a ver más adelante que quiero que investiguen. Aquí la mujer, cómo se refleja, cómo hace su transformación. Después tenemos acá las vanguardias, al igual que acá de forma real, una foto del periodo donde la mujer se transforma, las artes también se transforman. Ya los artes no son como lo tradicional, lo que estaban acostumbrados, viniendo del romanticismo, del neoliberalismo, sino que ahora son transformaciones completas. O sea, ya la figura humana no está como lo que estábamos acostumbrados nosotros del Renacimiento, que es como el ideal del hombre. Ahora son pedazos, cortes, partes geométricas. Y eso es lo que refleja el periodo en los artistas. Tenemos aquí abajo de esta imagen el jazz pero tocado por personas de color, que es lo que se introduce la música jazz dentro de esta sociedad. Y la gente de color empezó a participar, que también, ¿qué significaba eso? Que la gente de color participara dentro de la cultura, en un mundo de puros blancos. Y para terminar dentro de este periodo, lo que es la crisis de 1929, una crisis económica que golpea no solamente donde se produjo, que es en Estados Unidos, sino que produce una crisis a nivel todo latinoamericano. Y como lo sabemos, uno de los mayores afectados de esta crisis, dado a nuestra forma de económica, que es de exportación, Chile es uno de los países más afectados con esta crisis económica. Así que tenemos todas estas, a través de estas imágenes vamos a ir explicando qué significa este periodo entre guerras. Bueno, siguiendo con esta misma línea, tenemos la Primera Guerra Mundial. Si se fijan, a lo que estamos estudiando hoy en día, que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial tiene otra estructura, otras técnicas de guerra y obviamente otro estilo, otras armas, otra tecnología, etc. Acá están en una trinchera, no sé si se acuerdan lo que vimos en relación al año pasado, donde vivían ahí prácticamente. Y al final de cuentas se consideró una de las grandes guerras por la cantidad de muertes y todo, pero también es por el impacto que tuvo por ser la primera. Bueno, en este periodo de entreguerra que estamos viendo, tenemos seguidillas de imágenes que nos explican un poco qué significó este periodo de entreguerra. Ya pasada la Primera Guerra Mundial, tuvo sus consecuencias, que fueron a nivel económico, social, cultural. Y obviamente la sociedad, al tener una especie de conflicto, al tener algo que lo afecta, van a haber consecuencias. Y lo que tenemos acá en todas estas imágenes son las consecuencias de este gran conflicto que fue la Primera Guerra Mundial. Primero abajo ese grupo de mujeres que refleja claramente lo que es los locos años 20, la transformación de la mujer. ¿Qué pasa con la mujer aquí? Si se fijan, no hubo mucha injerencia, no hay mucha participación de la mujer en estos periodos. Pero realmente la hay. Eso es lo que vamos a ver más adelante que quiero que investiguen. Aquí la mujer, cómo se refleja, cómo hace su transformación. Después tenemos acá las vanguardias, al igual que acá de forma real, una foto del periodo donde la mujer se transforma, las artes también se transforman. Ya los artes no son como lo tradicional, lo que estaban acostumbrados, viniendo del romanticismo, del neoliberalismo, sino que ahora son transformaciones completas. O sea, ya la figura humana no está como lo que estábamos acostumbrados nosotros del Renacimiento, que es como el ideal del hombre. Ahora son pedazos, cortes, partes geométricas. Y eso es lo que refleja el periodo en los artistas. Tenemos aquí abajo de esta imagen el jazz pero tocado por personas de color, que es lo que se introduce la música jazz dentro de esta sociedad. Y la gente de color empezó a participar, que también, ¿qué significaba eso? Que la gente de color participara dentro de la cultura, en un mundo de puros blancos. Y para terminar dentro de este periodo, lo que es la crisis de 1929,
una crisis económica que golpea no solamente donde se produjo, que es en Estados Unidos, sino que produce una crisis a nivel todo latinoamericano. Y como lo sabemos, uno de los mayores afectados de esta crisis, dado a nuestra forma de económica, que es de exportación, Chile es uno de los países más afectados con esta crisis económica. Así que tenemos todas estas, a través de estas imágenes vamos a ir explicando qué significa este periodo. Ya. Y estos personajes que tenemos acá, que son muy reconocidos, son los líderes de los distintos totalitarismos que se instauraron en Europa, que son una consecuencia de esta crisis. Ellos realizan o confabulan o organizan estos totalitarismos porque estaban aburridos de este sistema liberal, que es lo que le produjo que Europa y gran parte del mundo entrara en crisis. Bueno, Europa venía en crisis desde la Primera Guerra Mundial, pero esto trae más consecuencias y hace que la gente vuelque la mirada a estos líderes representantes que le dan una alternativa a lo cual la gente no está acostumbrada, porque todo lo demás se empieza a desmoronar, la economía, la cultura, ¿y qué pasa? Entonces salen estos líderes como figuras imponentes, figuras de salvación, todo lo que reflejan lo que son los totalitarismos, la característica propia de este líder carismático, y obviamente a la gente los envuelve y hace que los sigan. Por eso son imponentes sus imágenes. Y estos obviamente son las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial. Porque obviamente al llevar al sistema a un nivel de explosión, hace que después gatille en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque quieren expandirse. Ya. Y estos personajes que tenemos acá, que son muy reconocidos, son los líderes de los distintos totalitarismos que se instauraron en Europa, que son una consecuencia de esta crisis. Ellos realizan o confabulan o organizan estos totalitarismos porque estaban aburridos de este sistema liberal, que es lo que le produjo que Europa y gran parte del mundo entrara en crisis. Bueno, Europa venía en crisis desde la Primera Guerra Mundial, pero esto trae más consecuencias y hace que la gente vuelque la mirada a estos líderes representantes que le dan una alternativa a lo cual la gente no estaba acostumbrada, porque todo lo demás se empieza a desmoronar, la economía, la cultura, ¿y qué pasa? Entonces salen estos líderes como figuras imponentes, figuras de salvación, todo lo que reflejan lo que son los totalitarismos, la característica propia de este líder carismático, y obviamente a la gente los envuelve y hace que los sigan. Por eso son imponentes sus imágenes. Y estos obviamente son las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial. Porque obviamente al llevar al sistema a un nivel de explosión, hace que después gatille en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque quieren expandirse. Ya como tenemos aquí, esto es una imagen gráfica del avance tecnológico que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Si bien no moralmente no está bien visto que hagamos un análisis positivo de lo que es la guerra, pero a nivel tecnológico, a nivel armamentístico, a nivel de desarrollo técnico de guerra, todo eso sí produjo toda una transformación en comparación a la Primera Guerra Mundial. Primero los aviones, los armamentos, todo eso cambió completamente en, calculen ustedes, de 1900, la Primera Guerra Mundial fue en 1918 y esta empezó en 1939. Imagínense, no pasó no tanto tiempo para que después todo se volviera a transformar y se volviera a estas estrategias a estos cambios tan radicales, lo que es en la Segunda Guerra Mundial.
Y obviamente aquí la Primera Guerra Mundial siempre va a ser como la más grande. De hecho, le hablan de la Gran Guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial tiene algo característico que es que involucró a todo el mundo, no solamente Europa, como fue en la Primera Guerra Mundial. Aquí involucró a todo el mundo. Sectores de Asia, África, América. Entonces todo fue introducido de alguna manera, todo fue involucrado de alguna forma directa o indirecta. Y por eso produjo tanto impacto, además de la cantidad de muertes y genocidio de un montón de personas y un montón de que no tenían relación, solamente por odio de estos regímenes totalitarios. Pero bueno, consecuencia de eso salen una seguidilla de elementos para reformar un poco la moral humana y después posteriormente salen lo que son la Declaración de los Derechos Humanos. Y esa Declaración de Derechos Humanos trata de restablecer nuevamente no sé, el espíritu de las personas o volver a creer en las personas. Ya como tenemos aquí, esto es una imagen gráfica del avance tecnológico que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Si bien moralmente no está bien visto que hagamos un análisis positivo de lo que es la guerra, pero a nivel tecnológico, a nivel armamentístico, a nivel de desarrollo técnico de guerra, todo eso sí produjo toda una transformación en comparación a la Primera Guerra Mundial. Primero los aviones, los armamentos, todo eso cambió completamente calculen ustedes, de 1900, la Primera Guerra Mundial fue en 1918 y esta empezó en 1939. Imagínense, no pasó no tanto tiempo para que después todo se volviera a transformar y se volviera a estas estrategias a estos cambios tan radicales, lo que es en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente aquí la Primera Guerra Mundial siempre va a ser como la más grande. De hecho, le hablan de la Gran Guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial tiene algo característico que es que involucró a todo el mundo, no solamente Europa, como fue en la Primera Guerra Mundial. Aquí involucró a todo el mundo. Sectores de Asia, África, América. Entonces todo fue introducido de alguna manera, todo fue involucrado de alguna forma directa o indirecta. Y por eso produjo tanto impacto, además de la cantidad de muertes y genocidio de un montón de personas y un montón de que no tenían relación, solamente por odio de estos regímenes totalitarios. Pero bueno, consecuencia de eso salen una seguidilla de elementos para reformar un poco la moral humana y después posteriormente salen lo que son la Declaración de los Derechos Humanos. Y esa Declaración de los Derechos Humanos trata de restablecer nuevamente el espíritu de las personas o volver a creer en las personas. El trabajo que les voy a dar a continuación tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en día. ¿En qué sentido? En el papel de la mujer. Hoy en día el papel de la mujer es fundamental. En nuestro tiempo, como siempre les repito a ustedes, no es como yo era hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, que la mujer todavía no se veía como con la influencia, como con el protagonismo que tiene hoy en día. Hoy en día es una revolución lo que se está viviendo. Y obviamente de mucho orgullo. Pero si volvemos hace, no sé, 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, estoy dándole números por azar porque no he calculado hace cuánto fue la Segunda Guerra Mundial, pero quiero que ustedes investiguen qué rol ocupó o qué papel ocupó la mujer en este periodo. Si ese papel que ocupó fue de forma pública o fue de forma anónima. Y ustedes tienen que realizar una investigación, una pequeña investigación, pero traten de ser
cuidadoso en la investigación. No lleguen y copien, por favor, lean lo que están investigando y redacten algo. Es muy importante también que ustedes aprendan a interpretar lo que están leyendo y formar su propia opinión. Entonces, realicen una pequeña investigación, tienen que preocuparse también de su ortografía y redacción. Por favor, sean consecuentes porque es importante que ustedes traten de interpretar y eso les va a servir para después para las pruebas cuando tengan que leer un texto y les pregunten qué opinión tienen de ese texto y ustedes traten de interpretar de eso. Bueno, eso es pues, queridos estudiantes. Cualquier cosa, duda, me encuentran en mi correo. Que tengan buen día. Hasta luego. El trabajo que les voy a dar a continuación tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en día. ¿En qué sentido? En el papel de la mujer. Hoy en día el papel de la mujer es fundamental. En nuestro tiempo, como siempre les repito a ustedes, no es como yo era hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, que la mujer todavía no se veía como con la influencia, como con el protagonismo que tiene hoy en día. Hoy en día es una revolución lo que se está viviendo. Y obviamente de mucho orgullo. Pero si volvemos hace, no sé, 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, estoy dándole números por azar porque no he calculado hace cuánto fue la Segunda Guerra Mundial, pero quiero que ustedes investiguen qué rol ocupó o qué papel ocupó la mujer en este periodo. Si ese papel que ocupó fue de forma pública o fue de forma anónima. Y ustedes tienen que realizar una investigación, una pequeña investigación, pero traten de ser cuidadosos en la investigación. No lleguen y copien, por favor, lean lo que están investigando y redacten algo. Es muy importante también que ustedes aprendan a interpretar lo que están leyendo y formar su propia opinión. Entonces, realicen una pequeña investigación, tienen que preocuparse también de su ortografía y redacción. Por favor, sean consecuentes porque es importante que ustedes traten de interpretar y eso les va a servir para después para las pruebas cuando tengan que leer un texto y les pregunten qué opinión tienen de ese texto y ustedes traten de interpretar de eso. Bueno, eso es pues, queridos estudiantes. Cualquier cosa, duda, me encuentran en mi correo. Que tengan buen día. Hasta luego. Entre guerras.